A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada de abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a esta hora a nuestro invitado, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir. Se trata de Eduardo Trujillo, quien es director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias nuevamente por el contacto. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Le pediría una primera valoración sobre la decisión del oficialismo de discutir en la Asamblea Nacional, bajo su control, esta ley de financiamiento a las organizaciones no gubernamentales, el impacto que esto puede tener. Lo escuchamos. Bueno, por lo pronto lo que se conoce es que ha sido incluido en la agenda legislativa la discusión de este proyecto de ley. Es importante resaltar que en tiempo pasado ya había ocurrido una discusión de un proyecto similar, pero pareciera que distinto, en cuanto a una posible ley que regulara la cooperación internacional que reciben organizaciones no gubernamentales en general. Y mucho tiempo atrás, estamos hablando del año 2014, y luego del año 2014 también ocurrió, pues se ha tratado de presentar en la agenda legislativa iniciativas de proyectos de ley similares, las cuales han sido objetadas, criticadas y comentadas por organizaciones de sociedad civil en Venezuela. Sí, le preguntaba a nuestro invitado acerca del alcance de esta iniciativa y sobre todo los términos en los cuales ha sido presentada. Pienso en la declaración del vicepresidente del PSUV advirtiendo que las organizaciones no gubernamentales conspiran contra nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, por nosotros no tenemos conocimiento del contenido del proyecto de ley. Hay algún rumor que se trata de que lo que se presentará en la Asamblea es tan solo una exposición de motivos para ser aprobada en primera discusión, lo cual implicaría en primer término una irregularidad, puesto que a primera discusión debe ir un cuerpo normativo en términos generales y no solamente una exposición de motivos. Pues en cuanto a calificaciones sobre organizaciones de sociedad civil, las organizaciones de sociedad civil lo que procuran es el bienestar de la población en gran medida, y la verdad es que buscar mecanismos legales para restringir su actividad más allá de los que ya están dispuestos en el Código Civil venezolano, en el Código de Comercio venezolano, en las leyes que rigen la materia fiscal, en la Ley de Registro Público del Notariado, no tendría mayor sentido. Y más bien termina siendo peligroso porque es un peligro contra el derecho a la libertad de asociación que está consagrado en la Constitución venezolana. Justo quería preguntarle, porque recientemente la Universidad Católica Andrés Bello emitió un comunicado, seguramente lo conoce, si no, formó parte de su redacción, y efectivamente la UCAP recordaba que ya las ONG tienen que cumplir con el ordenamiento jurídico en nuestro país, pero también con las regulaciones de la inspección de las autoridades venezolanas, ¿correcto? Sí, bueno, es que cualquier persona jurídica debidamente constituida en Venezuela tiene que cumplir con la legislación ya existente. El problema con potenciales legislaciones que procuren restringir cooperación internacional o funcionamiento de organizaciones no lucrativas, como suelen ser las de derechos humanos, las que hacen actividades humanitarias, es que suelen tener una desviación política, como por ejemplo ocurre en Nicaragua, en donde ha habido una persecución feroz
de parte del Poder Ejecutivo nicaragüense en contra de organizaciones de sociedad civil que lo que buscan es, bueno, contrastar y poner en evidencia la situación de derechos humanos que ocurre en aquel país y que son vistos como enemigos políticos. Pues en consecuencia, toda persona jurídica está ceñida al cumplimiento de la ley. El tema es si el instrumento legislativo novedoso que se pretende presentar en la Asamblea Nacional es un instrumento que efectivamente no restrinja la libertad de asociación que está prevista en la Constitución. Ahora, hay otros puntos neurálgicos, lo hemos comentado los defensores de derechos humanos, que tienen que ver con la identidad de las víctimas, que está en poder de las organizaciones no gubernamentales en nuestro país. Es solo una de las aristas. Yo le pediría un comentario. Algunos, digamos, defensores temen que esta información o la confidencialidad de esta información esté en peligro con este proyecto de ley. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Habría que ver cuál es el contenido del articulado, pero indudablemente si se plantease un articulado en donde se pretende imponer una obligación legal en la que todas las organizaciones de sociedad civil deban revelar el nombre, apellido de víctimas de violaciones a derechos humanos, a las cuales le prestan apoyo jurídico o asistencial de alguna manera, pues eso es un halo mayor de riesgo. Recuerden que las violaciones a derechos humanos siempre son cometidas por el Estado, y en consecuencia instrumentos normativos que planteen esta idea que tú has comentado, lo que buscarían es servir como una especie de espada de Damocles sobre las organizaciones y sobre las propias víctimas. En este comunicado de la Universidad Católica Andrés Bello recuerda que las ONG, entre otras cosas, se dedican a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos de nuestro país, pero también a otros temas como la niñez, la salud, educación, vivienda, desarrollo comunitario, el impacto que puede tener un instrumento de esta naturaleza, tomando como punto de partida el caso de Nicaragua, que menciona nuestro invitado. Lo escuchamos. Sí, es que fíjate, el impacto puede ser mucho mayor. Yo noto que hay una preocupación muy relevante de organizaciones de derechos humanos, organizaciones humanitarias, en torno a un proyecto de ley en este sentido, porque eventualmente una de las cosas que puede hacer, además de vulnerar vulnerar a sus beneficiarios, una de las cosas que puede hacer es hacer económicamente inviable el cumplimiento del objeto de esas organizaciones en la práctica, por las restricciones al financiamiento. Sin embargo, yo creo que el peligro es incluso mayor, porque fíjate que una organización no gubernamental, en una lectura estricta del castellano, es cualquier organización en donde no haya ningún tipo de participación estatal. Entonces, eventualmente, aquí no solo van a caer asociaciones civiles no lucrativas, sino también sociedades civiles profesionales, compañías anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple, por listarte algunas de las que están previstas en el Código Civil y en el Código de Comercio venezolano. Entonces, el título de la regulación, a mí lo que me hace pensar es que pueda que se esté planteando un proyecto de ley un tanto apurado, que termine modificando el funcionamiento de varios sujetos de derecho privado en Venezuela. Entonces el impacto puede ser mucho mayor que solo el ámbito de las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones humanitarias. Ojo, sobre estas parecieran ser el objetivo principal de una hipotética regulación en este sentido. De hecho, nos han explicado que a la luz de algunos documentos extraoficiales que han trascendido de la denominada Ley de Cooperación Internacional,
haría prácticamente inviable el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales de nuestro país, digamos, por la cantidad de trabas y obstáculos. ¿Qué opina usted? Bueno, pues yo no he tenido acceso a esos documentos que menciona, pero sin duda alguna que el proyecto anterior sí planteaba unos obstáculos muy relevantes que podían hacer inviable el financiamiento y el funcionamiento de las organizaciones en Venezuela, incluso el funcionamiento de organizaciones internacionales que deseen prestar algún tipo de apoyo en el país. Y esto es ir en vía contraria, esto es ir contracorriente a lo que ocurre en la mayoría de los países civilizados y en donde hay un Estado de Derecho más o menos razonable. ¿Por qué? Porque en esta tipología de países que te menciono hay un diálogo constante entre sistemas internacionales de protección de derechos humanos con el ordenamiento jurídico interno. Y una de las vías que se tiene para permitir ese diálogo y para que permee la cultura sobre derechos humanos, la cultura de asistencia humanitaria y también la de beneficios sociales por articulación social, es a través de personas jurídicas privadas que libremente puedan hacer actividades lícitas dentro de un Estado. Entonces, digamos, plantear restricciones en el tiempo actual sobre este tipo de actividades, sin duda alguna, al menos en mi opinión, es ir contra la corriente de la tendencia mundial. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que puede ocurrir si efectivamente se materializa la amenaza, los temores de organizaciones no gubernamentales, tomando como punto de partida el caso de Nicaragua. Comentábamos datos, por ejemplo, de la Deutsche Welle alemana, que contabiliza el cierre de más de 3.000 ONG en ese país, al menos hasta el mes de diciembre del año pasado, eso en primer lugar, y la expectativa que tiene nuestro invitado acerca de la visita del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos a nuestro país, luego de su viaje a Colombia. Al regreso le doy la palabra para contestar, ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.
Continuamos, amigos, en Conexión 5.0, hablando acerca de la situación de derechos humanos en Venezuela, tomando como punto de partida la primera discusión del proyecto de ley del uso del financiamiento y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Nos acompaña Eduardo Trujillo, quien es director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo le dejaba un par de inquietudes. Uno, acerca del alcance de esta ley o este documento, cuyo contenido efectivamente, oficialmente desconocemos, acerca de los temores que han surgido tomando como punto de partida lo ocurrido en Nicaragua. Yo mencionaba un dato: 3.000 ONG habían sido cerradas al menos hasta diciembre del año pasado, según la Deutsche Welle alemana. Quisiera su comentario, tomando como punto de partida, digamos, las ONG que funcionan en nuestro país, y en segundo lugar, su expectativa en torno a la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela. Lo escuchamos. La sociedad civil organizada nicaragüense ha sido muy golpeada, muy golpeada, ha sido desarticulada, no solo por acciones en el plano de los hechos, sino también por acciones en el plano del derecho, aunque seguramente transgreden tratados internacionales en materia de derechos humanos. La situación de la sociedad civil nicaragüense es quizás la peor, junto con la cubana, de nuestra región. Son quienes menos oportunidades tienen de actuar en beneficio de personas en su propio país, y acá pues es lamentable como hay algún patrón de comportamiento en políticos en toda nuestra región, en ver a las organizaciones de sociedad civil como enemigos políticos. O sea, las organizaciones de sociedad civil deben realizar las actividades que tienen como su mandato, que sin duda alguna son actividades lícitas, pero no pueden ser vistas por los estados como unos enemigos que pretenden sustituir al poder, ¿no? Lo que pretenden es exigir derechos, y en el marco del derecho a la libertad de expresión y del ejercicio de otros derechos fundamentales, esto es perfectamente lícito. Sobre el tema de la visita del nuevo Alto Comisionado de Naciones Unidas a Venezuela, Volker Turk, después de su paso por Colombia, ¿qué expectativa tiene en lo personal? Lo escuchamos. Bueno, entendemos que el nuevo Alto Comisionado viene a Venezuela en una visita corta el próximo jueves de esta semana, tal como fue anunciado ya en medios de comunicación. Las expectativas es que se pueda fortalecer, se fortalezcan las actividades de esa oficina en nuestro país, y muy personalmente una expectativa que yo tengo, y aquí hablo también desde el punto de vista institucional por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, es que las actividades de su oficina en Caracas no se priorice tanto la asistencia técnica al Estado, que es una de las cosas que más sea el gobierno, sino que el mandato de protección sobre víctimas de violaciones a derechos humanos, pues entonces se ponga más de manifiesto en el trabajo diario. No con esto quiero hacer un desagravio a la representación de la oficina del Alto Comisionado en Venezuela, pero sin duda alguna que deberían construirse nuevas formas de trabajo para hacer más efectiva la labor de los funcionarios y funcionarias de la oficina que están acá en Venezuela. Por supuesto que también hay unas expectativas sobre el contenido de los informes que eventualmente pueda realizar el Alto Comisionado sobre la situación del país, y que tenga una mayor interlocución con otros mecanismos internacionales de protección, como puede ser la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos. Es un alto comisionado nuevo, lo estamos conociendo, veremos cómo será el ritmo de trabajo. Es interesante que hayan puesto a Venezuela en la agenda, y no descartemos tampoco los puntos de conexión en la agenda legislativa de hoy de este proyecto de ley con la visita del Alto Comisionado, ¿no? ¿Por qué, en su opinión? Bueno, porque eventualmente puede ser una respuesta política de parte del gobierno venezolano para centrar la discusión
que pueda haber en torno a la visita del alto comisionado en la promulgación de este proyecto de ley, y que quizás queden por debajo de la mesa otros temas que son muy relevantes, como por ejemplo la liberación inmediata del compañero Javier Tarazona, que está privado de libertad. Es decir, la interpretación inicialmente es que se podría estar utilizando la discusión de este proyecto de ley para dejar de lado asuntos más urgentes, ¿correcto? ¿Es así? Sí. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que algo de instrumentalización ha de haber también en la presentación del proyecto. Finalmente, a la luz de lo que dice nuestro invitado y lo que ha compartido, entiendo que la preocupación sobre el trabajo que viene realizando la oficina del alto comisionado es por lo que reconoció la propia Michelle Bachelet, es decir, las nuevas limitaciones que tienen para realizar su trabajo en Venezuela, ¿correcto? No entendí esa parte, si me la pudieses repetir, María Alejandra. No, lo sintetizo. A la luz de lo que ha dicho nuestro invitado, me da la impresión que recoge usted las limitaciones que reconoció la propia Michelle Bachelet tiene en su oficina para trabajar en Venezuela. ¿Es así? Sí, bueno, es que hay limitaciones evidentes. Por ejemplo, hay un memorándum de entendimiento que fue suscrito entre esa oficina y el Estado que no se ha hecho público. Eso genera una limitación en nuestra capacidad de contraloría sobre los acuerdos a los que se llegaron con el Estado. Entiendo que tampoco ha habido una cooperación lo suficientemente ágil de parte del Estado en la ejecución del mandato de protección de la oficina, y eso también implica una limitación. Las características personales, sin conocerlas, ojo, estoy hablando desde la distancia del que mira una personalidad pública, pero las características personales de Michelle Bachelet la hacían ver como una alta comisionada que procuraba más un diálogo político, y nosotros en esa etapa echamos de menos la rigurosidad técnica. Eso también es una limitación. Veremos cómo va a funcionar en esta nueva etapa. Eduardo Trujillo, gracias por acompañarnos estos minutos, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Claudio Bifano y la geoquímica ambiental. En los años 70, el río Tuy había sido severamente intervenido y parcialmente convertido en un reservorio y medio de transporte de grandes cantidades contaminantes, y se sabía poco sobre la identidad, toxicidad y persistencia de estos contaminantes. El doctor Claudio Bifano no solo identificaría metales pesados como el plomo, el zinc y el hierro, sino también describiría, por primera vez, procesos de acumulación de contaminantes propios de ambientes tropicales.
Claudio Bifano llega muy joven con su familia desde Italia a San Felipe en el estado Yaracuy. Se muda a Caracas a estudiar química en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente obtiene su doctorado en la Universidad de California en San Diego. En 1979 crea la sección de Geoquímica de la Contaminación en el Instituto de Geoquímica, actual Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela. Allí se dedica a investigar la química inorgánica en sistemas naturales y descubre cómo la estacionalidad del clima tropical afecta los procesos de distribución, acumulación y transporte de especies químicas en el río Tuy y en afluentes del lago de Valencia. Fuera de su laboratorio, el Dr. Bifano se ha consolidado como un pilar fundamental en la institucionalización de la ciencia en el país, ideando e impulsando importantes políticas científicas nacionales desde las instituciones. Actualmente ocupa el sillón número 4 en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la cual ha presidido en 4 oportunidades. También fue recientemente nombrado académico honorario en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, la investigación y las instituciones científicas del país están en deuda con el Dr. Bifano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Vamos amigos en Conexión 750 y esta hora saludamos a nuestro invitado, el doctor Joel García, abogado especialista en Derecho Penal, profesor universitario y defensor de Derechos Humanos. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar con ustedes nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado y mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la situación de los presos políticos en nuestro país. Iniciaría a partir de la liberación y extradición o destierro, mejor dicho, de Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y de Justicia. ¿Cómo lo interpreta usted, doctor? Lo escuchamos. Fíjese, el general Rodríguez Torres, un preso político, porque es así, indiferentemente las razones que describen otras personas, de que si él cometió delitos contra los derechos humanos, etcétera, era un preso político. Y la libertad de cualquier preso político hay que saludar. Él tendrá responsabilidad por los hechos que cometió, si que los cometió, su responsabilidad sobre ellos, pero toda libertad de preso político hay que celebrarla. En un país no debería haber presos políticos, ni uno solo. Sin embargo, vemos cómo eso nos dice de que verdaderamente era un preso político, porque de la noche a la mañana, y porque vino un expresidente de España, y no sé, hablaron, porque Rodríguez Torres lo reconoció, que le agradecía las gestiones de él, fue liberado. Entonces, eso nos dice de que estas personas no están presas porque cometieron un delito, sino que sus razones obedecen a que son obstáculos, a que son personas que de alguna forma piensan diferente a cómo se conduce este gobierno, y por eso están presos. Pero yo saludo y aplaudo esa libertad. Ahora, esa libertad debería ser extensiva también, ¿verdad?, a esta gran cantidad de presos políticos venezolanos, incluso de otras nacionalidades, que se encuentran en Venezuela actualmente. Y no sea de manera selectiva, como es así, porque si Venezuela quisiera llegar verdaderamente a la paz,
a la reconciliación debería comenzar por no tener un solo preso político y que nuestras diferencias las podemos dirimir en contiendas electorales y no de otra manera. No porque tú eres un adversario, un opositor de mí, yo te voy a meter preso para anularte o tampoco te voy a inhabilitar. Ahora, hablemos sobre la situación general de los presos políticos. Esto ocurre supuestamente en el marco de las negociaciones en México entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ve usted? Y además tiene expectativa de que ocurran otras liberaciones, doctor. Mire, yo no sé si esto obedece a esas negociaciones, porque, no sé, Rodríguez Torres habló del expresidente español, habló del presidente colombiano, sí mencionó a unos actores políticos de la oposición. Sin embargo, esto pareciera un hecho aislado, a mi manera de entender, porque de otra forma, esto hubiese sido programado o junto a él hubiesen salido otras personas. Y por otro lado, vemos los actores del gobierno, del oficialismo, que están condicionando que hasta que no le paguen, que no le den un dinero, etcétera, etcétera, no habrá más meses de negociación. Entonces, esto me dice de que esto no viene por ese lado, sino que esto obedece a otras razones que ya estaban previamente conversadas a lo mejor, pero nada que ver con el producto de estas negociaciones, porque tengo entendido que el gobierno, como lo ha dicho, y Jorge Rodríguez lo ratificó, que hasta que el Estados Unidos no libere una cantidad de dinero, o la ONU, ellos no van a seguir, no se van a sentar en la mesa de diálogo. Doctor, ¿tiene usted expectativa de que ocurran o se materialicen otras liberaciones o no? ¿Qué puede compartir con nosotros? Yo estoy esperanzado. Una de las cosas que me caracteriza es que siempre tengo esperanza de que algo mejor pueda ocurrir. De lo contrario, tendría que resignarme, y yo me niego a resignarme. Entonces, yo espero pues que estos actores políticos que se están reuniendo en México con la asistencia de otras naciones tomen muy en cuenta que es una de las mejores formas de que nosotros pudiéramos llegar a un entendimiento, es dejar la persecución y liberar a esos presos políticos que muchos de ellos tienen años esperando un juicio, esperando que alguien se digna ocuparse de ellos. No todos los presos políticos gozan de ser notorios o que se conozcan, ¿verdad? Y que esas personas que son conocidas o son actores políticos pudieran estar de primero en caso de unas liberaciones. Yo pido por todos los presos políticos, tanto civiles y militares, que sean tomados en cuenta. Yo mantengo la esperanza de que en esas mesas de negociaciones, esa mesa de diálogo, se tomen en cuenta de que es necesario ya liberar esos presos políticos. Hablemos acerca de la situación de algunos de sus defendidos, casos en específico, doctor. Pienso, por ejemplo, del periodista Roland Carreño, ni hablar del diputado Juan Requesens. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. El caso del periodista Roland Carreño, pudimos tener la semana pasada la apertura por cuarta vez del juicio oral y público. Cuarta vez porque las otras 3 veces anteriores se interrumpió el juicio. La pudimos y estamos convocados nuevamente para el día de mañana a la continuación de ese juicio oral y público. Es un juicio netamente político. ¿Por qué? Porque si fuese jurídico, Roland Carreño no debiera estar preso, porque lo he dicho una y otra vez. Una de las peores acusaciones fiscales que he podido yo ver durante mi trayectoria como profesional del derecho es esa. Esa acusación no tiene ningún asidero para mantener preso a Roland Carreño. Sin embargo, ahí lo tenemos. Espero yo que continuemos nuestro juicio, ¿verdad? Y que el juez, como así va a ser, se va a verificar de que contra Roland Carreño no habrá ni un solo medio de prueba para estimar que él es autor o partícipe de esos 4 delitos que se les acusa. O por otro lado, si lograra ser producto de la negociación, que sea liberado, bueno, bien, gracias y bienvenido sea, y para su familia sería de gran ayuda. Y en el caso del diputado Carlos Requesens, recordemos que él fue condenado en la madrugada del día 5 de agosto del año 2022. Hasta el día de hoy, esa sentencia no ha sido publicada y en consecuencia
la defensa de diputado Requesén, y así como de los otros 16 coacusados, no hemos podido ejercer acción o apelación alguna porque la sentencia no ha sido publicada in extenso todavía. Solamente tenemos los pronunciamientos de esa madrugada en que fue condenado todas las personas, algunos 12 de ellos a 20 a 30 años de prisión, pero no tenemos la sentencia todavía publicada. Señor diputado, tengo que hacer una publicidad. Al regreso quisiera preguntarle acerca de su expectativa este año 2023 en materia de derechos humanos. Hemos conversado con otros defensores en nuestro país y, bueno, existe, digamos, la idea de que el proceso, al menos el proceso que adelanta la Corte Penal Internacional podría arrojar digamos, algunos avances a lo largo de este año 2023. Al regreso de la pausa, si me permite, doctor, le pediré un comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpreseibo.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Vistasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Vistasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.vistasi-honda.com.ve. Vistasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Estamos, amigos, en Conexión 750, hablando con el doctor Joel García, que es abogado, defensor de derechos humanos, lleva varios casos de presos políticos en nuestro país. Y yo le acabo una inquietud, porque hemos conversado los primeros días de este año 2023 con otros defensores de derechos humanos, y existe la expectativa, doctor, sobre posibles avances concretos en la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, yo concuerdo, estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que la Corte Penal ha seguido su proceso. Ahorita estamos en la etapa de que se están haciendo la denuncia a través de un formulario directamente a la Secretaría de la Corte Penal Internacional. Esto tenemos como fecha tope el 7 de marzo y yo me imagino que a la Sala de Cuestiones Preliminares va a llegar la gran cantidad de situaciones que han ocurrido durante estos años en Venezuela, la gran cantidad de violaciones de derechos humanos que parecieran que son de forma sistemática y generalizada, que pudieran constituir delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional. Yo tengo y se lo he dicho a usted varias veces, tengo convicción de que la Corte Penal va a seguir en su proceso y va a llegar a darse cuenta de que hay que aplicar el principio de complementariedad en el sentido que sean ellos los que tienen que investigar, porque en Venezuela no se va a llegar a el esclarecimiento y por consecuencia la sanción de los posibles responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Eso no va a ser posible en Venezuela. Lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo, que se han hecho puesta en escena
se han reformado leyes, códigos, se han tratado de cambiar los nombres, por ejemplo, del Centro de la DGCIN, del CEBIN, se ha tratado de hacer cosas en el sistema penitenciario, pero son cambios para que todo siga igual. No ha cambiado nada, la situación de los presos sigue siendo igual, la persecución prácticamente, si es bien cierto, se ha detenido en algo, pero vemos como hoy, una fecha tan emblemática como el 23 de enero, personas que desean manifestar por diferentes razones. Una de ellas es el salario, la poca calidad de vida que tenemos, de alguna manera se evita, pues, se coarta ese derecho a la protesta. Sin embargo, yo confío plenamente en que la Corte Penal va a llegar a determinar que tiene que investigar y va a investigar, va a enjuiciar y condenar a los responsables de ello. La expectativa en torno a posibles avances, entre otras cosas, de este formulario que puso a disposición la Sala de Asuntos Preliminares a las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad, esta consulta para escuchar sus opiniones, observaciones sobre la reanudación de la investigación en el caso de Venezuela. ¿Qué podría compartir con nosotros en torno a este punto en específico, doctor? Lo escuchamos. Pienso que información que se está dando por parte de las víctimas o familiares de las víctimas a la Sala de Cuestiones Preliminares es importantísimo, porque ahí se va a dar cuenta de que no solo es lo que el gobierno venezolano a través de la Fiscalía General de la República ha llevado a conocimiento y dice que está investigando de esa instancia como es la Corte Penal Internacional. Ahí se va a dar cuenta de que existen muchas personas más que no solamente son esos casos que conoce la Corte Penal Internacional, sino que hay muchos más que por falta de asistencia o falta de orientación en su oportunidad no fueron llevados a cabo, no fueron denunciados a instancias internacionales. Allí porque incluso hay personas que han hecho videos, porque así se permite que usted pueda hacer un video contestándolo a las preguntas que hace el formulario, se van a dar cuenta de que el problema de Venezuela es gravísimo. Que el problema de Venezuela no son unos casos puntuales, sino que esto tiene muchas aristas, porque no solamente son de aquellas personas que hemos conocido como presos políticos, sino que hay una gran cantidad de personas a quienes se le han violado sus derechos y se encuentran tras rejas en estos momentos. Yo he recibido muchas llamadas de personas que me dicen, yo puedo poner esto ante llenar ese formulario, pues digo, por supuesto que sí, les oriento, porque son violaciones graves de los derechos humanos, y allí la Sala Preliminar se va a dar cuenta de que no es un hecho aislado, o no son hechos aislados, sino que forma parte del sistema de justicia venezolano y que forma parte de una política, si se quiere, de Estado. Finalmente, doctor, tengo que preguntarle porque la presión de la comunidad internacional o de la sociedad organizada, si me permite, sí tiene un efecto, sobre todo en materia de derechos humanos. Sin ir más lejos, Nicolás Maduro acaba de anunciar que suspende su visita a Argentina. Allí la comunidad de venezolanos, dirigentes políticos de oposición, habían pedido a la justicia actuar por justamente esta investigación que avanza en la CPI por presuntos delitos de lesa humanidad, ni hablar de la recompensa que pesa sobre la cabeza de Nicolás Maduro. Yo le pedí un comentario sobre este tema, lo escuchamos. Sí, es importante, muy importante, de que todos estos casos, estos hechos, esto que nos sucede, se ha dado a conocer no solamente a las instancias internacionales que conocen, que manejan esta materia, llámese la Corte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Corte Penal, sino que también los países, los parlamentos de esos países conozcan de primera mano qué es lo que sucede en Venezuela, y no pudiese llegar cualquier representante del gobierno venezolano a un país a hablar de democracia, de libertades, cuando verdaderamente no la practica. Yo criticaba mucho de que Venezuela ocupase una curul en el Consejo de Derechos Humanos hasta hace poco, cuando ¿cómo es que usted ocupa ese Consejo de Derechos Humanos y usted no acata las resoluciones de ese Consejo? Es una doble moral, y fíjense que no fue reelecta para ocupar ese cargo, y de alguna manera este surte efecto, de alguna manera lo que pasa en Argentina, esa protesta, y así va a pasar en muchas partes del mundo donde hayan venezolanos,
y donde los parlamentarios de esos países sepan la realidad venezolana, que muchas personas de esas no van a poder llegar allá. Y por supuesto que hay que seguir denunciando, hay que seguir alzando la voz, porque los derechos no se negocian, los derechos son para ejercer. Finalmente, ha trascendido que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aparentemente está, digamos, preparando viaje para nuestro país. Nos referimos a Volker Turk. ¿Tiene usted información? De ser así, ¿qué expectativa tendría usted como defensor de derechos humanos, doctor? Lo escuchamos. No tengo información, pero si ello sucede, ojalá que, y así como se tiene que reunir con el gobierno nacional, nos permita, sobre todo a esa organización de civiles o a ese grupo de personas organizadas civilmente, las ONG, ¿verdad?, se le permita también es que nos escuchen, que nos oigan hablar y no solamente vean un solo lado de la realidad. Ojalá que vengan y que nosotros de primera mano podamos también llevar información a ellos, intercambiar información y no que se queden con una sola versión del capítulo. Ojalá vengan y ojalá así sea. Doctor Joel García, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos como siempre. Abogado, defensor de derechos humanos, profesor universitario, presentando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de los presos políticos en nuestro país. Tomamos como punto de partida la liberación y el destierro del general Miguel Rodríguez Torres. Por cierto, el equipo que acompaña a Nicolás Maduro habla de un supuesto plan elaborado en el seno de la derecha, cuyo objetivo era, dicen ellos, llevar a cabo una serie de agresiones en contra de la delegación que iba a encabezar Maduro en el marco de la cumbre de la CELAC. Pero lo cierto, como comentamos con el doctor Joel García, es que la sociedad civil organizada, incluyendo la diáspora venezolana, dirigentes de oposición, habían adelantado acciones para impedir el ingreso a Argentina o que la justicia de ese país pues actuara por la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad que cursan la Corte Penal Internacional, posiblemente cometidos en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Catalán Manzano, en la producción de Pacheco, en el control de Gregorio González, y en todo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en